JavaScript por aquí, JavaScript por allá, aquí y allá y en todos lados JavaScript. Y esa es una de las cosas más interesantes de JavaScript, que lo podemos utilizar en múltiples entornos y para múltiples objetivos. De hecho, visualicemos un segundo el mapa completo de una aplicación web. Hay un cliente, es decir, una computadora o un dispositivo que hace un pedido a un servidor. Y de hecho, en esta cursada, JavaScript aparece en el servidor. Acá es donde hace su protagonismo Node, como lenguaje de procesamiento del lado del backend. Siendo sinceros, podríamos elegir otro lenguaje de programación para el backend. Podríamos utilizar PHP, Ruby, Python, Java. Sin embargo, hagamos foco del lado del frontend, del lado del cliente. Y acá es donde vamos a enfocarnos a lo largo de las próximas lecciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la realidad es que el lado del frontend, en el cliente, no tenemos la posibilidad de elegir con qué lenguajes queremos trabajar. El frontend, un navegador, al fin y al cabo solamente entiende tres cosas. Entiende HTML, entiende CSS y entiende JavaScript. Y acá es donde no tenemos alternativa. Cuando hablamos de operar con un lenguaje de programación en el frontend, JavaScript es la única alternativa. De hecho, todas las páginas web que tengan una interacción del lado del front tienen que ser hechas con JavaScript. Y en esto es donde nos vamos a enfocar. ¿Cómo vamos a utilizar JavaScript del lado del frontend? Entonces, siguiendo un poco esta historia, si vamos a trabajar del lado del frontend, sabemos que el servidor va a estar retornando archivos de HTML, de CSS y de JavaScript. Y si le prestaron un poco de atención, HTML es algo así como el archivo principal. Es el archivo principal el que, por ejemplo, declara cuál es el archivo CSS vinculado. Exactamente lo mismo va a pasar con nuestro archivo JavaScript del lado del navegador. Es el HTML el que indica cuál es el archivo JS vinculado. Con lo cual, nuestro primer gran desafío para empezar a operar con JavaScript del lado del navegador es entender cómo vamos a hacer para declarar esta vinculación. Cómo desde el HTML vamos a indicar qué queremos hacer con JavaScript. Así como en CSS teníamos la etiqueta link para hacer esto, cuando trabajamos con archivos JavaScript vamos a utilizar la etiqueta script. Y a diferencia de cuando vinculábamos con CSS, la etiqueta script abre y cierra. ¿Por qué abre y cierra? Bueno, porque si yo escribo la etiqueta script, así nomás y sin ningún atributo, yo tengo la posibilidad de, entre que abre y que cierra, escribir JavaScript. Y esto va a ser ejecutado sin ningún problema. Esto se lo conoce también como JavaScript en línea y la verdad es que no es lo más elegante. De hecho, vamos a tratar de evitarlo. Pero técnicamente yo podría en cualquier lado del HTML agregar una etiqueta script que abre, una etiqueta script que cierra y en el medio escribir código de JavaScript. Ahora, ¿qué es lo que más vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar la etiqueta script con el atributo src. Y dentro del atributo src es donde vamos a indicar la ruta donde se encuentra nuestro archivo JavaScript que queremos vincular. Nótese algo fundamental, que es que si agregamos el atributo src, ya no podemos escribir código JavaScript adentro de las etiquetas, sino que ahora nos vemos obligados a escribir el código de JavaScript en el archivo que acabamos de vincular. Un último detalle antes de pasar al código es que muchas veces pueden encontrar el atributo type, que nos va a servir justamente para aclarar que lo que estamos vinculando es un archivo de JavaScript. Si bien no es fundamental, se estila ponerlo y la mayoría de los editores de código lo completan automáticamente. Vamos ahora a mi pantalla para ver cómo podemos vincular desde el HTML archivos de JavaScript y cómo asegurar que lo hicimos bien. A continuación, nuestro objetivo es entender cómo funciona JavaScript desde el lado del front. Habíamos visto que justamente JavaScript corre del lado del servidor a través de toda esta aplicación que, por ejemplo, podemos ver acá que yo tengo abierta, que es una aplicación tradicional de Node. Bien, para repasar un poco vamos a ver qué tiene. Tiene lógicamente un sistema de router, el cual está utilizando para la ruta raíz el controlador main controller y el método index está siendo ejecutado. Luego tenemos que en el main controller el método index lo único que hace es renderizar la vista index. Y en este caso la vista index es un HTML tradicional que, como te puedes dar cuenta, básicamente lo único que está haciendo es vincular una hoja de estilo CSS. Esta hoja de estilo CSS es bastante normal, tranqui. Yo ya tengo el servidor levantado, como te puedes dar cuenta acá, y básicamente el resultado es este. Bien, fíjate que si yo hago acá cualquier cambio, vamos a poner un párrafo y vamos a tirar un texto de relleno, básicamente mi aplicación me va a mostrar esto. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para vincular JavaScript pero que se ejecute desde el lado del front? Tenemos dos opciones
y estas dos opciones se conocen como la vinculación en línea y la vinculación externa. Vamos a ver primero que todo la vinculación en línea, la cual no es la más recomendable, pero se puede ejecutar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué digo que no es la más recomendable? Porque justamente si nosotros quisiéramos reutilizar ese código, nos gustaría tenerlo en algún lugar almacenado para justamente implementarlo en distintos lugares. Si utilizáramos la vinculación en línea con este tipo de código, lógicamente lo que tendríamos que hacer es estar copiando y pegando en cada lugar el mismo bloque de código, cosa que nos va a generar que nuestro trabajo sea inmantenible y que lastimosamente no podamos tener un proyecto que pueda crecer. No va a ser algo que tenga performance y tampoco va a ser algo que incrementalmente pueda ir creciendo. ¿Ven? No es, por así decirlo, como la mejor opción. Sin embargo, veámoslo porque de vuelta se puede hacer. Para que vos puedas ejecutar JavaScript del lado del cliente, en tu documento HTML, indistintamente de que sea una vista de EJS, lo que vas a tener que hacer es implementar la etiqueta script. Bien, la etiqueta script en este caso viene con una etiqueta de apertura, con una etiqueta de cierre y no tiene ningún tipo de atributo. Sin embargo, en algunos casos veremos que hay un atributo que se llama type y que viene con el valor text JavaScript. Y no está del todo mal, no hay problema si lo implementas y tampoco hay problema si lo eliminas. Así que este atributo type con el valor text JavaScript básicamente es innecesario. Así que por mi cuenta lo voy a eliminar. Ahora, ¿cómo haces para escribir cosas que tengan que ver con JavaScript desde el front? Básicamente puedes escribir cualquier sentencia de JavaScript tradicional. Y es importante tener en cuenta acá que no sean sentencias de JavaScript para Node. Es decir, vos, cosas como res.render o el rec o el export o ese tipo de cosas no las vas a tener. El .get y ese tipo de cosas adicionales no las tendrías en JavaScript para el front, porque recordemos que esto lo ejecuta Node desde el back. Pero, ¿qué si tenés? Tenés, por ejemplo, un console log. Entonces, voy a escribir acá un console log que diga, hola, estoy, o más bien, soy un JavaScript que está en el front. ¿Ven? Simplemente voy a escribir eso. Lógicamente voy a ir directamente en este momento a la vista y voy a refrescar. Pero, ¿qué pasa? Seguramente vos estés pensando que este console log salga acá en la consola, como tradicionalmente nosotros hemos visto que los console logs que hacemos en nuestros controladores, en nuestras rutas y en todo lo adicional en nuestros middlewares salen por ahí. Pero no, este console log que se ejecuta directamente en un archivo, que en este caso es un EJS o una vista o un HTML, ¿dónde va a salir? Directamente en el navegador. ¿Y dónde lo puedes ver? Es bastante sencillo, basta con que vos simplemente des clic en cualquier lugar de tu documento y abras lo que vienen siendo las herramientas de desarrollo, en este caso inspeccionar elemento, y como te das cuenta vos tenés acá en la parte de arriba una pestaña que se llama consola. Voy a la pestaña consola y observemos que entonces tenemos el mensaje que escribimos desde la vista. Algo que es importante es que de momento este JavaScript no tiene ningún tipo de vinculación ni tiene ningún tipo de implementación en lo que es el JavaScript del back. Esto es solamente un JavaScript que se está ejecutando en el front. Bien, yo por ejemplo podría escribir acá cualquier otra sentencia. Por ejemplo, podría hacer una variable de tipo let en donde voy a poner nombre y voy a decir, por ejemplo, ok, el nombre es Juana. Vamos acá, el nombre es Juana y entonces quiero hacer un console log de hola y el nombre de la persona. Vengo acá, refresco y efectivamente fíjense que estoy viendo estos console logs y podría ser cualquier sentencia que justamente JavaScript me dé. Ojo, JavaScript, no Node. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, hacer acá un console log que me muestre 4 módulo de 2 y a ver qué onda con esto. Vamos a ver cuál es el console log. Me dice que es 0. Bien, ya sabemos cómo se implementa el operador módulo, así que no lo vamos a explicar, pero esto es una simple muestra de cómo funciona JavaScript directamente implementándose en el front. Ahora bien,
¿Qué pasaría si vos tuvieras otra vista? Voy a hacer una simple y llana ejemplo de que vamos a tener, por ejemplo, otra ruta. Y ahora esta ruta va a ir a barra contacto. Y entonces contacto va a ejecutar el método contact de nuestro controlador. Y en nuestro controlador, pues básicamente voy a tener acá el método contact. Y va a renderizar la vista contacto. Y voy a hacer la vista, lógicamente. Voy a venir por acá, en este caso mi vista va a estar guardada directamente acá, contacto.ejs, contacto.ejs, y voy a hacer el HTML tradicional, normal, común y corriente. Simplemente voy a quitar un par de cosas, acá voy a decir sección contacto, voy a vincular el CSS que ya tengo, que está en barra css barra app.css. Voy a poner acá un h1 que diga sección contacto. Ok, de momento todo normal. Vamos a ver si esto funciona. Si yo vengo acá y entro a barra contacto, ok, estoy ingresando, no hay ningún tipo de problema. En la consola no tengo nada. Fíjense que acá en la consola del navegador no tengo nada, y esto se debe a que dentro de este documento HTML pues no tengo absolutamente nada de JavaScript. Si yo quisiera lo que hice anteriormente en el archivo index, pues tendría que ir al archivo index, copiar todo este choclazo de código que acabamos de hacer con la etiqueta script, guardarlo, refresco y vuelvo a tener estas herramientas o esta información de JavaScript. Pero como lo mencionaba al principio, quizás esta no sea la mejor opción, porque ¿qué pasa si vos tenés 35 archivos, 50 archivos de vistas y quieres que todos ellos tengan el mismo bloque de código de JavaScript que se ejecute desde el front? Entonces la recomendación acá es hacer un archivo nuevo que guarde todas estas codificaciones, informaciones y todo tu código procedural. Yo voy a hacer un archivo nuevo. Y acá es donde viene la pregunta, ¿dónde guardamos estos archivos? Todos los archivos de JavaScript que se ejecuten para el front justamente tienen que ser guardados en la carpeta public y adentro de la carpeta que vos decides. En este caso yo tengo una carpeta JS y voy a llamar a este archivo, no sé, JS front. Bien, .js. Bien. Y lo voy a guardar acá. Fíjense que básicamente lo que estoy siguiendo es el proceso natural que hicimos quizás al guardar, no sé, una imagen, por ejemplo, o al guardar una hoja de estilo, por ejemplo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a hacer absolutamente todo lo que yo quiera hacer en este archivo. Por ejemplo, voy a tomar esta parte. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense que en este archivo ya no necesito la etiqueta script. ¿Ok? Ya no voy a necesitar de esa etiqueta script porque la etiqueta script básicamente es una etiqueta que solamente va en un archivo HTML. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Como yo ya no quiero que este código se ejecute única y exclusivamente desde este archivo, no quiero que se ejecute en línea, lo que yo puedo hacer es traerlo así como traigo una hoja de estilo. Básicamente puedo simplemente poner el atributo src y acá voy a dar como valor la ubicación en la cual se encuentra el archivo JSFront. Recordemos que si está en la carpeta public, basta con poner una barra, voy directamente a la carpeta que se encuentra dentro de public, en este caso es JS, y voy a nombrar el archivo que acabo de guardar. Y esto es todo. No tengo que hacer absolutamente nada más. Fíjense que simplemente lo que voy a poner acá es otro console log al principio que va a decir estoy en un archivo dentro de public barra JS, que es la ubicación, y vamos a ver si funciona. Recuerden que de momento lo he vinculado en lo que viene siendo la vista index. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo nuestro archivo vinculado en nuestra vista, vamos a ver qué pasó. Recuerden que en nuestro archivo lo que hicimos fue un console log que dice estoy en un archivo dentro de public, toda la cosa, y el resto sigue normal. Así que vengo acá, refresco en la vista index y efectivamente fíjense que tenemos los console logs que acabamos de hacer. ¿Bien? Y esto es una gran ventaja porque al yo tener ya todo mi código en un archivo completamente aparte, puedo hacer lo mismo que hice en la vista index en la vista de contacto. Simplemente evitar utilizar los scripts de manera
en línea o de manera local y voy a traer un script que está guardado en algún lugar de mi aplicación para justamente reutilizar toda esa parte de código. Vamos a ir entonces a lo que viene siendo la barra contacto y efectivamente fíjense que tenemos de vuelta todo lo que tenemos en el archivo JS-Front. Si ustedes se dan cuenta, inclusive acá la consola nos dice desde qué lugar viene este texto, nos dice que viene desde un archivo que se llama JS-Front en la línea 1, en la línea 2, en la línea 4. Bueno, la verdad que es bastante sencillo vincular este tipo de archivos de JavaScript para el front. Recomendación, siempre utilizar la vinculación externa por encima de la vinculación en línea. Ahora te toca a vos practicar un poco sobre cómo vincular archivos de JavaScript en el frontend.